Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos opositores a la Guardia Civil, alumnos de TECOL, que contéis además no solamente con esta cuestión de conocimientos, sino además con todo el inglés, todos los psicotécnicos, la ortografía, la gramática, en fin, pues todo lo que conlleva más la información oportuna en cada momento, de lo que cambia, lo que no cambia, en fin, no, lo que no cambia no, es lo que cambia. Iniciamos esta última sesión del régimen jurídico del sector público en su disposición final tercera, que modificaba la ley del gobierno, y con esto pues acabamos este capítulo muy interesante y muy ilustrativo para saber cómo funciona nuestro país. Es parecido a cómo funcionan otros países de la Unión Europea. No hemos inventado gran cosa. Y entonces nos vamos a ir a esta última parte. Los ministerios hemos visto, sus secretarios, lo que son cada cual. Bien, vamos a los órganos territoriales. Hay que distinguir que, por eso pongo al principio, los servicios territoriales comunes. Son servicios territoriales comunes, como dice el nombre. Por ejemplo, informática. Hay alguien del gobierno que lleva el tema de informática. ¿Es un servicio que se puede llevar territorialmente? No, porque el delegado, subdelegado, pues no tienen por qué saber nada de informática. Por tanto, ellos sí tendrán la capacidad pues, de vigilarlos, de impulsarlos, de preguntar, oye, ¿cómo va el tema este o tal? Pero no tienen autoridad directa. Estos serían los no integrados. Luego hay otros que son integrados, que son los propios de los ministerios que se dan, como sabemos, por provincias, no por comunidades autónomas. Por provincias son integrados, son del gobierno propiamente, como la Guardia Civil, y aquí sí tendríamos las delegaciones del gobierno, sus delegaciones y demás. De esto vamos a ver las preguntas que tenemos, muy fácil, de quién depende funcionalmente, dice la incorrecta, depende funcionalmente del presidente y orgánicamente es incorrecta. 1, 2, 3. Tres preguntas, ¿vale? Interesante también. Vamos a quitar, a poner el tema en el avión y silenciando. Va, ya lo tengo silenciado. Vamos a dejar que nos vaya ilustrando Robotina. Órganos territoriales. Criterios sobre integración territorial. Bien, dice criterio porque habrá servicios comunes, o sea, los servicios comunes todos, la integración es si son integrados o son no integrados. Servicios territoriales comunes. Los servicios territoriales de la EI en la CA se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y servicios no integrados en las delegaciones del Gobierno. Bien, estarán las delegaciones del Gobierno, puesto que es territorial, pero ya hemos dicho que la delegación básicamente son los integrados, no los no integrados. Servicios integrados. Se integrarán en las delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de la EI y sus OOPP, salvo los no integrados. Dependencia, del delegado del Gobierno, o en su caso subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General. Bien, el subdelegado del Gobierno, vale, no tiene importancia. Quiere decir que hay una Secretaría General que ese va a ser en realidad el jefe, el que ejerza estas funciones. Actuación, de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia. Bien, el delegado del Gobierno será el jefe, pero las instrucciones y los criterios de operación obviamente vienen del Ministerio. O sea, que la forma de actuar de la Guardia Civil no la marca el delegado, la marcará, pues eso, el ministro o el secretario de Estado. Servicios no integrados.
Aquellos casos en que por las singularidades de sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable su dependencia directa de los órganos centrales correspondientes, en aras de una mayor eficacia en su actuación. Bien, aquí, singularidad de su función, como decíamos, la informática, volumen de gestión puede ser otro caso, resulta aconsejable que sigan dependiendo directamente, aquí los integrados sí dependían directamente, los no integrados, su dependencia directa es de los órganos centrales. Dependencia del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquellos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios. Bien, digamos que son servicios que dependen de Madrid. Habrá cierto control de las delegaciones de gobierno, pero no total. Pasamos entonces a la organización territorial. Son ya todos órganos directivos, aquí no hay órganos superiores. Organización territorial. A. Órganos directivos. Primer delegados del gobierno en las TCAA, que tendrán rango de subsecretario, alto cargo. Segundo, subdelegados del gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general. Y ya no son altos cargos. Órganos que no sean altos cargos, se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo. Organismos públicos. Sus estatutos determinarán sus respectivos órganos directivos. Pasamos a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno con sus respectivos delegados y subdelegados. Delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Se fijarán por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial, en razón de su dependencia orgánica, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General. Bien, un momento que aquí, vamos a ver, aquí tenemos razón de la dependencia orgánica es del Ministro de Política Territorial. Estos ministerios dependen de estas delegaciones o de sus delegaciones del Ministerio de Política Territorial. Venía por ahí más adelante, pero bueno, ya de un momento lo fijamos aquí. Contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los delegados o, en su caso, de los subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la RPT. Bien, a través del secretario general, digamos, es el segundo, este es un funcionario, no es político, funcionario grupo A1, este señor va a ser el que gestione estos servicios integrados. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial, en razón de la dependencia orgánica de las delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad. Bien, podrían haber ahorrado que tanto cuando se crean como cuando se disuelven o se desintegran, siempre es a propuesta del Ministerio de Política Territorial y pues se produce a través de un Real Decreto. Delegación del Gobierno. Delegación del Gobierno. Existirá una en cada una de las TCAA. Sede, en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la CA, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. Están adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial. Bien, tenemos, vamos a apuntar también, depende de esto, como decíamos, del Ministerio, pero hay un órgano intermedio aquí, que es la Secretaría de Estado. Sabéis que este ministerio tiene también una Secretaría de Estado, que es la que va a llevar las relaciones con los delegados y subdelegados del gobierno. Una Secretaría de Estado. ¿Por qué no una subsecretaría? Porque la subsecretaría se encargará de las cuestiones del interior del Ministerio de Política Territorial.
Se crea en este caso, se ha creado una Secretaría de Estado simplemente para esta función. De la Secretaría General de Coordinación Territorial depende de la EI en el territorio, a la que se le atribuye la coordinación y asistencia a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Bien, que no falten cargos, se da por cargos. Decíamos que a la Secretaría de Estado, pero esta Secretaría de Estado, dice la Secretaría General de Coordinación Territorial, depende de la Dirección General de la AG en el territorio. Bueno, lo pongo aquí y ya está. Que es la que coordina y asistencia a las delegaciones, o sea que Dirección General de la AG en el territorio. Sería dependiente entonces de la Secretaría General de Coordinación Territorial. Otra Secretaría General. No nos metamos más en esto. Sede, en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno. Vamos a los delegados del Gobierno. Delegados del Gobierno. Órganos directivos con rango de subsecretario que dependen orgánicamente del presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. Nombrados y se... Bien, si hay muchas materias que lleven, pues cada función que el delegado del Gobierno coordine, en esas funciones será del ministro correspondiente. O sea que va a depender de casi todos los ministros. Pero orgánicamente está la organización de la presidencia del Gobierno. Ya vemos que son altos cargos y tienen pues rango de subsecretario. Nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la delegación del Gobierno, será suplido por el subdelegado del Gobierno que el delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. Representan al Gobierno de la Nación en... Cuidado. Representan al Gobierno de la Nación en la comunidad autónoma. Al Estado lo representan los presidentes de la comunidad autónoma. El presidente de la comunidad autónoma tiene la representación ordinaria del Estado. Y una de las tres piezas del Estado es el Gobierno. Pues estos señores son los que representan al Gobierno de la Nación. Por eso no dice sin perjuicio de... Sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos presidentes. Dirigirán y supervisarán la EI en el territorio de las respectivas CCAA y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la propia de cada una de ellas y con la de las entidades locales radicadas en la comunidad. Es decir, la comunidad, pues hay muchos medios, funcionarios del Estado, pues eso, de los servicios comunes, dirigen y supervisan. Y luego también pues coordinan cualquier problema que haya entre el funcionamiento de la comunidad autónoma y del Estado, pues ellos están ahí para ese tema. En las CCA uniprovinciales en las que no exista subdelegado, la suplencia corresponderá al secretario general. Bien, decíamos que la suplencia comunidad autónoma era quien el delegado del Gobierno, entre sus subdelegados, imaginamos Andalucía, el delegado del Gobierno, pues tiene 8 provincias. Puede delegar en el que está en Sevilla, al lado de él, o en el que está en Almería. Pero cuando son uniprovinciales como Murcia, el siguiente es el secretario general. Competencias. Competencias. Son los titulares de las correspondientes delegaciones del Gobierno y tienen las siguientes competencias. A. Dirección y coordinación de la EI y sus OPP. Primero, impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la CA, y cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del Gobierno, de acuerdo con los objetivos y
En su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios. Segundo, nombrar a los subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los directores insulares, y como superior jerárquico dirigir y coordinar su actividad. Tercero, informar con carácter preceptivo las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la EI y los OOPP estatales de ámbito autonómico y provincial en la delegación del Gobierno. Bien, cada vez que va una persona nueva, por ejemplo, el jefe de la comandancia, en Ceuta, a un coronel, el jefe de la comandancia, pues le piden primero informe al delegado del Gobierno. Generalmente no se va a poner porque si es nuevo no lo conoce, ¿no? Pero puede hacer su gestión o puede tener su propia opinión al respecto. B. Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos. Cuarto, elevar al Gobierno con carácter anual a través del titular del... Esta parte no la vamos a leer, pero no tiene gran cuestión, gran importancia. Aquí la C sí podríamos tener alguna importancia ya, importancia práctica. Primero, comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de gobierno de la CA. Vamos a ver, seguir por aquí, por la información de la acción del Gobierno. Claro, lo que hace el Gobierno, pues ellos tienen que expandirlo o publicitarlo en su correspondiente ámbito de actuación de la comunidad autónoma. B. Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos. Cuarto, elevar al Gobierno con carácter anual a través del titular del MAAP un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico. Bien, decía aquí la incorrecta, depende funcionalmente del presidente del Gobierno, funcionalmente del ministro competente. Era orgánicamente el presidente del Gobierno. Lo pone al revés, orgánicamente del ministro competente. Además, esto no hace falta estudiar mucho para saber que su función no puede depender de lo que le vaya todos los días diciendo el presidente del Gobierno. Orgánicamente sí, están integrados en presidente del Gobierno, pero funcionalmente es del ministro correspondiente. Está claro, no hay que ser muy listo para saber esto. D. Control de legalidad. Primero, resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la delegación, previo informe, en todo caso, del ministerio competente por razón de la materia. Claro, los recursos contra funcionarios o oficinas dentro de la delegación, recursos a alzada, va al superior. ¿Quién es el superior? El delegado del Gobierno. Esto ya lo tenemos visto bueno, los recursos de la ley de procedimiento administrativo, que no lo hemos visto todavía. El ministro competente por razón de la materia resolverá las impugnaciones de resoluciones y actos del delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa. Y contra las decisiones del propio delegado, pues resuelve el ministro competente por razón de la materia de donde procede la impugnación. Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las AAPP. Segundo, suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la delegación del Gobierno. Tercero, velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes. Bien, digo que lo estamos leyendo, pero tampoco nos calentemos mucho la cabeza en esto. Políticas públicas. Primero, formular a los ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los OOPP, e informar, regular y periódicamente a los ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.
Segundo, proponer ante el Ministerio de Política Territorial las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia EI como con otras AAPP, conforme a los principios de eficacia y eficiencia. Incluir en los planes de recursos humanos de la EI. C. Coordinación y colaboración con otras AAPP. Primero, comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de gobierno de la CA. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos presidentes. Segundo, mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la EI y sus OOPP con la de la CA y con las correspondientes entidades locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la CA y con las entidades locales. Bien, él promueve que es necesario hacer un convenio con este ayuntamiento, lo promueve, él lo dice, pero claro, él no está capacitado para celebrar el convenio, como sabemos. 2. Asimismo ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. 3. Les corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los subdelegados del Gobierno y de las FCSE, cuya jefatura corresponderá al delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Recordéis que tenía dependencia orgánica de presidencia de gobierno, pero funcional del ministro que corresponda. En este caso, la Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Aquí hay una pregunta engañosa, la correcta, la incorrecta, que lo dice todo muy bien, y termina diciendo fuerzas y cuerpos de seguridad. Estos son también las policías autónomas y las policías locales. O sea, esto si no somos un poco... De aquí han usado muchas veces el que pone el examen, ha tirado muchas veces. Sabemos que en la Constitución efectivamente dice que el gobierno dirige las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero bueno, pues fue un error que se vio más tarde, ¿no? Aunque en la Constitución sigue diciéndolo igual. Pero claro, no garantiza a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad que podrían ser la policía local. Fijaros qué tontada, ¿eh? Por este asunto, pues podemos perder una pregunta. 4. En relación con los servicios territoriales para el ejercicio de sus competencias, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su Pasando porque ya aburre. Subdelegación del gobierno. subdelegación del Gobierno. En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno en la respectiva CA, existirá un subdelegado del Gobierno con nivel de subdirector general, que será nombrado por aquel mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las TCA o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1. Subdelegado del Gobierno. Existirá uno en cada una de las provincias de las TCA pluriprovinciales, que estará bajo la inmediata dependencia del delegado. Podrán crearse por Real Decreto en las TCA uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión, o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. Bien, yo no conozco que las comunidades uniprovinciales, como puede ser La Rioja, pues Navarra, que tienen su delegado, que a su vez se cree una subdelegación. No obstante, la ley nos permite, oye, podrán crearse, pero que esto, que yo sepa, no se ha creado ninguno. Vamos ahora a las islas. Directores insulares de la EIC. Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá uno, con el nivel que se determine en la RPT. Claro que ahora ya, en la relación de puestos de trabajo, estos sí son funcionarios. O sea, hasta ahora hemos visto que son de libre designación, en fin, designaciones que no... en este caso ya es funcionario. Dice, la relación de puestos de trabajo
luego son funcionarios. Serán nombrados por el delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCA o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1. Dependen jerárquicamente del delegado del Gobierno en la CA o del subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta ley a los subdelegados del Gobierno en las provincias. Es decir, hacen la función de la misma del subdelegado del Gobierno dentro de su isla. Se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta, cuando contemple unidades con nivel de subdirección general o equivalentes. Del titular del ministerio del que dependan y del titular del ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la EI y sus OOP. Pasamos de este asunto. Estamos hablando ahora ya en general de todos los subdelegados. Esto lo teníamos que haber puesto. Bueno. Esto es, tiene un momentito porque tiene mayor enjundia. Ya estamos, volvemos un poco ya al ámbito general. Competencia. Hemos terminado. Un momentito. Bueno, dejo esto, ya lo estudiaré más tarde porque me parece que esto no venía aquí. En cualquier caso, tampoco es importante porque ya vemos que de esta parte no suele salir nada. Son cosas que uno se encuentra sobre la marcha. ¿Qué le vamos a hacer? La intención es la mejor. Competencias. A. Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva CA y con las entidades locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación. Aquí también veo que estamos hablando de los subdelegados. Vamos a ver, de gobierno, aquí pasa. Vamos a poner esto. Un momento, ya lo he visto. Es que Word también algunas veces hace las cosas como quiere. Vamos a poner adentro, efectivamente. Y ahora estamos en las subdelegaciones del gobierno. ¿Bien? Vamos a las competencias. Competencias. A. Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva CA y con las entidades locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les corresponde: primero, mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la EI y sus OOPP con la de la CA y con las correspondientes entidades locales en el ámbito de la provincia. Segundo, comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de gobierno de la CA. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos presidentes. Un momento, vamos a arreglarlo bien. Aquí cuando estén luego los libros, competencias, tenemos los subdelegación del gobierno aquí. Estas competencias son competencias relacionadas con la subdelegación del gobierno. Es decir, estábamos hablando de subdelegación del gobierno. Esta es letra 12. Aquí vamos a ponerle 10 para que se vea que es menos, que es dentro de la delegación del gobierno. Bien.
Lo dejamos como estaba, porque si no, la pregunta esta se nos va a otra página. Bien, competencias. Vamos a ver las competencias de la subdelegación del gobierno. Competencias. A. Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva CA y con las entidades locales y Bueno, todo esto se entiende porque si es el subdelegado, pues tiene lo mismo que el delegado, pero en su respectiva comunidad autónoma. Vamos a la parte B, que ha habido incluso una pregunta. B. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las FCSE en la provincia. Bien, la pregunta es, ¿a quién de los siguientes corresponde proteger el libre ejercicio en la provincia? Y fijaron que no es al delegado del gobierno como alguien podía pensar. Cuando es comunidad autónoma y no hay subdelegado del gobierno, es obvio que es el delegado. Pero en el caso de Andalucía es delegado del gobierno. Esta pregunta lo fallarían incluso muchos profesionales. Diría, en Almería, pues el tema de la fuerza de seguridad del Estado es el del delegado. No, en Almería es del subdelegado del gobierno. Bien, es importante este matiz. Mucha gente, incluso yo antes de empezar a estudiar esto, yo estaba siempre pensando que sería el delegado del gobierno y como auxiliar el subdelegado. Pues no, dirige la fuerza del cuerpo de seguridad, vamos a repetirlo, en la provincia. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las FCSE en la provincia. C. Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. D. Respecto a los servicios integrados de la EIG, dirigirlos de acuerdo con las instrucciones del delegado del Gobierno y de los ministerios correspondientes. Servicios no integrados, impulsar, supervisar e inspeccionar los mismos. Bien, ya decíamos que los no integrados no pueden dirigirlos porque es de esos órganos ministeriales específicos en la materia. Los integrados sí, dirigirlos según las instrucciones del delegado, obviamente. Pero de los no integrados, impulsar, supervisar e inspeccionar, pero no nos dice que dirija. Edificios administrativos y puede estar sancionado. Vamos a ver. Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia. F. Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada. En las CCA uniprovinciales en las que no exista subdelegado, el delegado del gobierno asumirá dichas competencias. Efectivamente, en La Rioja, como no hay subdelegado, pues todo esto del fuerte cuerpo de seguridad sería el delegado del gobierno, porque no hay subdelegado. Y terminamos con la asistencia jurídica y el control económico-financiero de estos órganos territoriales. Asistencia jurídica y control económico-financiero. La abogacía del Estado, asistencia jurídica. La intervención general de la EIG, IGAE, funciones de intervención y control económico-financiero. Bien, y con esto terminamos, a falta de hacer el repaso correspondiente. Tabla 44. Órganos territoriales. Aspectos. Descripción y funciones. Generalidades. Establecimiento. Fijados por Real Decreto del Consejo de Ministros, propuestos por el Ministerio de Política Territorial. Estructura. Cuentan con Secretaría General, servicios integrados y unidades especificadas en la RPT. Servicios territoriales comunes. Organización. Organizados en servicios integrados y no integrados en las delegaciones del Gobierno. Delegados del Gobierno en las CCAA. Ubicación. Una en cada CA, ubicada en la localidad del Consejo de Gobierno de la CA.
Adscripción. Adscritas al Ministerio de Política Territorial. Coordinadas por la DG de la EI en el territorio. Funciones y competencias. Dirección y coordinación de la EI, control de legalidad, información gubernamental, coordinación con otras AAPP, políticas públicas. Nombramiento. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Bien, dice propuesta del Presidente del Gobierno porque hemos dicho que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno. Competencias. Dirección y coordinación. Impulso, coordinación y supervisión de la EI y sus OOPP en la CA. Nombramiento de subdelegados y directores insulares. Información y comunicación. Informes anuales al Gobierno, comunicación con gobiernos de las TCAA y entidades locales. Control de legalidad. Resolución de recursos administrativos, propuesta de suspensión de actos impugnados, velar por el cumplimiento de competencias estatales. Políticas públicas. Propuestas y seguimiento de planes y programas estatales en la CA. Coordinación con otras AAPP. Cooperación y coordinación con la AP de la CA y entidades locales. Promoción de convenios. Subdelegados del Gobierno en las provincias. Existencia. En cada provincia de las CCA pluriprovinciales, posible creación en CCA uniprovinciales. Nivel y nombramiento. Nivel de subdirector general, nombrados por el delegado del Gobierno. Competencias. Dirección y coordinación. Dirección de servicios integrados, supervisión de servicios no integrados. Protección de derechos y libertades. Garantía de seguridad ciudadana a través de las FCSE. Coordinación de protección civil. Dirección y coordinación en el ámbito provincial. Utilización de medios materiales. Coordinación del uso de edificios administrativos. Integración territorial de servicios. Integrados. Dependencia del delegado o subdelegado del Gobierno, actuación según instrucciones de los ministerios competentes. No integrados. Dependencia de órganos centrales, fijación de objetivos y control por el ministerio competente. Directores insulares de la EI. Creación y nivel. Determinados por reglamento con el nivel establecido en la RPT. Nombramiento. Nombrados por el delegado del Gobierno. Asistencia jurídica y control económico financiero. Entidades responsables. Abogacía del Estado y la IGAE. Funciones. Asistencia jurídica por la Abogacía del Estado y control económico financiero por la IGAE. Y la intervención general de la Administración del Estado. Vamos a ver entonces este cuestionario y nos quedaría al final la EIS en el exterior. Ya digo yo también la EIS. Cuestionario 68. ¿Quién tiene la facultad de fijar las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno? Se fijarán por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial. ¿Qué órgano se encarga de la gestión de los servicios comunes en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno? Una Secretaría General, dependiente de los delegados o subdelegados del Gobierno. ¿Quién decide la integración de nuevos servicios territoriales en las delegaciones del Gobierno? Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial. ¿En qué se basa la organización de los servicios territoriales de la EI en una CA? En el mejor cumplimiento de sus fines, dividiéndose en servicios integrados y servicios no integrados en las delegaciones del Gobierno.
¿Cuál es la sede de una delegación del gobierno en una CA? Está ubicada en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la CA, a menos que el Consejo de Ministros decida ubicarla en otra localidad, sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. ¿A qué ministerio están adscritas orgánicamente las delegaciones del Gobierno? Orgánicamente al Ministerio de Política Territorial, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial. ¿Quiénes son los delegados del Gobierno? Son órganos directivos con rango de subsecretario que dependen orgánicamente del presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. ¿Cómo se nombran y separan? Bien, ahí alguna cosa puede crear confusión. ¿A qué ministerios están adscritas orgánicamente las delegaciones del gobierno? La delegación al Ministerio de Política Territorial. Ahora, el delegado del gobierno, ¿de quién depende orgánicamente? Del presidente del gobierno. Distingamos entre lo que es la delegación del gobierno y lo que es el delegado del gobierno. Repetimos estas dos preguntas. ¿A qué ministerio están adscritas orgánicamente las delegaciones del Gobierno? Orgánicamente al Ministerio de Política Territorial, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial. ¿Quiénes son los delegados del Gobierno? Son órganos directivos con rango de subsecretario que dependen orgánicamente del presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. ¿Cómo se nombran y separan los delegados del Gobierno? Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno. ¿Cuál es la principal función de los delegados del Gobierno? Representar al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva CA y dirigir y supervisar la EI en esa área. ¿Quiénes suplen a los delegados del Gobierno en caso de ausencia, vacante o enfermedad? El subdelegado del Gobierno que el delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. ¿Qué competencias tienen los delegados del Gobierno? Incluyen la dirección y coordinación de la EI y sus organismos públicos, así como la resolución de recursos en vía administrativa y la promoción de acciones legales cuando corresponda. ¿Qué informe deben elevar al Gobierno los delegados del Gobierno de manera anual? Deben elevar al Gobierno a través del titular del Ministerio del MHFP, un informe anual sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico. Nos referimos al Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Qué funciones cumplen los subdelegados del Gobierno? Se encargan de funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva CA y entidades locales, además de dirigir servicios integrados o supervisar servicios no integrados de la EI. ¿Qué órgano se encarga de la asistencia jurídica de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno? La Abogacía del Estado. ¿Quién se encarga del control económico-financiero de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno? La Intervención General de la EI, IGAE. ¿Cuál es la función principal de la Secretaría General de Coordinación Territorial? Depende de los delegados del Gobierno y se encarga de coordinar y asistir a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en la ejecución de sus funciones, así como de la coordinación interna y externa de la EI en el territorio de la CA. ¿Quiénes son los encargados de dirigir y supervisar la EI en el territorio de las TCA? Los delegados del Gobierno. ¿Qué competencias tienen los subdelegados del Gobierno? Incluyen la dirección de servicios integrados o la supervisión de servicios no integrados, así como funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la CA y las entidades locales. ¿Qué sucede en las TCA uniprovinciales en las que no existe subdelegado del Gobierno? El delegado del Gobierno asume las competencias correspondientes.
¿Bajo qué criterio se determina si un servicio territorial se integra en las delegaciones del gobierno? Los servicios territoriales de la EI se integran en las delegaciones del gobierno, salvo los no integrados, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, fijados por el ministerio competente por razón de la materia, y siguiendo instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos. Nos queda la Administración General del Estado en el exterior, que no tiene nada que explicar. EI en el exterior. A. Órganos directivos. Primer embajadores, alto cargo. Segundo, representantes permanentes ante organizaciones internacionales, alto cargo. Bien, y con esto acabamos esta historia son ya 14 temas de derecho, vamos, de régimen del sector público, y ahora todo esto que hemos conocido lo aplicaremos al Ministerio de Defensa, y el siguiente capítulo es al Ministerio del Interior. Y luego ya pasaremos a la Guardia Civil, todo lo que es la Guardia Civil. Lo he puesto esto en el programa oficial, está muy disperso en diferentes lugares. Yo lo tengo colocado para que las cosas vayan de arriba a abajo. Yo creo que está mucho más estructurado de esta manera, o al menos como a mí me hubiese gustado que me lo hubiesen ofrecido. Sí, no puedo hacer otra cosa mejor. Hay gente que se empeña en seguir desde el punto 1 del programa hasta el final, empezando con las elecciones internacionales, pero si no sabes cómo funciona tu país, ¿cómo te vas a ir a las organizaciones internacionales? Bien, yo hago lo mejor que puedo y gracias por vuestra atención, y seguiremos con el Ministerio de Defensa.